Las sombras se alargan a medida que cae la noche. Un susurro recorre las montañas Ródope. ¿Qué se esconde realmente entre las ruinas de Perpericón? Para los aldeanos que habitan la región, la respuesta es clara: algo malo. Evitan el sitio como si un manto de oscuridad lo envolviera, creyendo que el antiguo altar y las piedras tienen un peso que trasciende el tiempo, un eco de los sacrificios realizados en las llamas que una vez iluminaron el cielo. Pero para el equipo de investigadores, liderado por Petar Nikolov, un carismático arqueólogo con un pasado marcado por la tragedia personal, estos mitos son una invitación a la exploración. Petar, un hombre cuya infancia estuvo marcada por la pérdida de su hermana en circunstancias misteriosas, siempre se ha sentido atraído por lo desconocido. Lleva el dolor de un pasado no resuelto, una búsqueda de respuestas que lo llevó a descubrir los misterios de las civilizaciones antiguas. Ahora, al frente de su equipo, que incluye a la asistente María Georgieva y al experimentado historiador Iván Dimitrov, Petar se enfrenta a lo que podría ser el descubrimiento de sus vidas. La atmósfera alrededor de Perpericón vibra con una energía inquietante, una sensación de que el lugar es casi un organismo vivo que respira los secretos de quienes vivieron allí. Mientras el equipo se instala en un campamento improvisado cerca de las ruinas, la luz del día da paso a un profundo crepúsculo y el murmullo de las montañas se convierte en un silencio opresivo. Con cada paso que dan hacia las ruinas, Petar siente la presión invisible que parece emanar de las piedras, como si lo estuvieran observando, esperando que revele algo que debería permanecer oculto. El lugar no es solo un escenario, es un personaje en sí mismo, con un pasado oscuro que se resiste a ser olvidado. La primera noche, mientras el equipo se reúne alrededor de la fogata, comienzan a fluir historias sobre leyendas locales. María, con su insaciable curiosidad, pregunta si los gritos que resuenan en las noches de luna llena son reales o simplemente fruto de la fértil imaginación de los aldeanos. Iván, escéptico, se ríe de la superstición, pero Petar no puede evitar el escalofrío que le recorre la espalda. Recuerda las historias que contaba su abuela sobre las voces de los durmientes, almas atrapadas entre mundos, a la espera de ser liberadas. Estas historias lo perseguían cuando era niño y ahora, en el aliento helado de la montaña, parecen resurgir. Los primeros signos de conflicto aparecen tan pronto como el equipo comienza a excavar. Un desprendimiento de rocas inesperado revela una entrada que no está en los mapas. La cámara subterránea, cubierta de polvo y sombras, parece palpitar con su propia energía, como si estuviera viva. El brillo de las linternas revela un altar de piedra, manchado con lo que parece ser sangre antigua, e inscripciones que advierten sobre los durmientes. La tensión en el aire se intensifica y un escalofrío recorre al grupo. ¿Qué encontraron realmente? La curiosidad de Petar se convierte en una advertencia interna, una voz que susurra que algunas verdades deben permanecer enterradas. Mientras el equipo investiga, comienzan a ocurrir sucesos extraños. Sonidos inexplicables resuenan en las paredes de la cámara y los miembros del equipo informan visiones fugaces de figuras encapuchadas. María, una mujer de espíritu fuerte, siente una presencia que la observa, un sentimiento de que no están solos. Cada día que pasa, las líneas entre el pasado y el presente comienzan a desdibujarse, y lo que era una búsqueda de conocimiento se convierte en una lucha por la supervivencia. Mientras tanto, los recuerdos que Petar tiene de su hermana, a quien siempre ha asociado con un profundo amor y pérdida, comienzan a mezclarse con las voces que escucha en las noches oscuras. Se pregunta si sus experiencias personales le han hecho más sensible a lo que sucede a su alrededor, o si de hecho Perpericón guarda secretos que escapan a la comprensión. El peso del misterio que rodea la cámara subterránea
no tiene que ver solo con los durmientes, sino con su propio pasado, sus propias elecciones. A medida que se acerca la luna llena, la presión aumenta. ¿Qué vive realmente a la sombra de las montañas? Y más importante aún, ¿qué despertó el equipo cuando invadieron el santuario de los antiguos? Petar se siente al borde de una revelación, pero también al borde de un abismo. Las leyendas que rodean a Perpericon no son meras historias, son avisos, y la noche avanza como un depredador silencioso dispuesto a reclamar lo perturbado. Pero cuando finalmente cae la noche, sucede algo inexplicable y las respuestas que buscaban pueden convertirse en sus peores pesadillas. Las sombras se hicieron más profundas cuando salió la luna llena, iluminando las ruinas de Perpericon con un brillo espectral. La atmósfera estaba cargada de un misterio palpable y el equipo de investigación se vio cada vez más inmerso en acontecimientos inexplicables. El altar de piedra, ahora revelado, parecía no solo un objeto de estudio, sino un portal a algo mucho más profundo y oscuro. Esa noche, mientras se reunían alrededor de la fogata, la tensión entre los miembros del equipo se hizo evidente. Petar, que hasta entonces se había mostrado confiado y decidido, empezó a sentir la presión de lo desconocido. María, la asistente, estaba visiblemente molesta. Miró a Petar con ojos inquietos, como buscando una señal de él de que todo estaría bien. Iván, por otra parte, intentó mantener la racionalidad, pero su postura escéptica comenzaba a flaquear. Contaba chistes para romper el ambiente, pero cada risa sonaba forzada, como si estuviera tratando de ocultar su propio miedo. Petar, ¿no crees que deberíamos considerar la posibilidad de que estemos jugando con algo que no entendemos?, preguntó María con la voz ligeramente temblorosa. Estas inscripciones hablan de almas atrapadas, y esos sonidos no son normales. Petar vaciló, recordando la sensación opresiva que había sentido al entrar a la cámara subterránea. Sabía que María tenía razón, pero lo impulsó la necesidad de descubrir la verdad sobre lo que le pasó a su hermana. Se volvió hacia Iván en busca de apoyo. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Necesitamos entender lo que pasó aquí. Esta gente, esta civilización, tienen algo que enseñarnos. La determinación de Petar era palpable, pero también sentía el peso de la duda. ¿Qué estaba realmente en juego? A medida que continuaba la conversación, un nuevo personaje entró en escena. Nikolai, un antiguo residente del pueblo cercano que se había ofrecido a ayudar al equipo con sus conocimientos locales. Era un hombre de aspecto desgastado, con ojos que parecían haber visto demasiado y un aire de sabiduría que atraía la curiosidad de todos. Nikolai se acercó al grupo, atraído por las voces. «No deberías estar aquí», dijo, y su voz profunda resonó en la noche. Perpericon guarda secretos que no deben ser perturbados. Los durmientes no son solo leyendas, son advertencias. Petar sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de Nikolai era inquietante y se dio cuenta de que el anciano no era solo un residente, sino alguien profundamente conectado con la historia de la región. Sin embargo, la curiosidad de Petar le llevó a interrogarlo. «¿Qué sabes de los durmientes?», preguntó Petar, tratando de ocultar la urgencia en su voz. Nikolai miró fijamente a Petar, como si evaluara su alma. «Son almas que fueron traicionadas, que no encontraron la paz. Se cree que al perturbar su descanso se puede despertarlos. Y cuando eso sucede, las consecuencias son nefastas». Iván, que hasta entonces había mantenido una postura escéptica, ahora parecía intrigado. «¿Pero qué pasó exactamente con estas almas? ¿Qué quieren?» «Quieren justicia», respondió Nikolai. Su voz ahora era un susurro. «Y el sacrificio es la única manera de apaciguarlos. Si no entiendes esto, corres el riesgo de convertirte en uno de ellos». Las palabras de Nikolai resonaron en la mente de Petar. Recordó las historias que le contaba su abuela, que hablaban de almas vengativas y de sacrificios en nombre de la paz.
Sin embargo, no podía permitir que el miedo dominara su búsqueda de respuestas. El eco de su hermana, perdido en las brumas de los recuerdos, le instó a seguir adelante. Esa noche, mientras el equipo se retiraba a sus tiendas, Petar no pudo dormir. Las voces que había oído en las sombras de la cámara ahora parecían más cercanas. Se levantó y decidió explorar las ruinas una vez más, sintiendo que necesitaba entender lo que las piedras intentaban decirle. Mientras caminaba entre las ruinas, la luna iluminaba los contornos de las estructuras, creando una atmósfera surrealista. Se detuvo frente al altar y se arrodilló, tocando la fría piedra con las yemas de los dedos. Una ola de emociones lo invadió: el dolor de perder a su hermana, la necesidad de respuestas y la creciente sensación de que el destino del grupo estaba entrelazado con los secretos que guardaba Perpericón. Mientras Petar estaba sumido en sus pensamientos, escuchó un susurro. No fue una ilusión, era una voz clara, una llamada que parecía emanar de las profundidades de la cámara. Se puso de pie abruptamente, con el corazón acelerado. La voz le sonó familiar y un instinto primitivo lo impulsó a seguir adelante. Petar entró en la cámara y la oscuridad lo tragó. El sonido de su propio corazón resonó en las paredes mientras se acercaba al altar. Y entonces, de repente, la atmósfera cambió. Un viento frío surgió de la nada, haciendo que las antorchas parpadearan y la voz resonara con más intensidad. Petar, fue un susurro, pero reconoció la voz. Era el de su hermana. Se quedó paralizado, su mente dando vueltas en confusión. ¿Qué estaba pasando? Fue una ilusión, una manifestación de tu pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba procesar lo que estaba sintiendo. El dolor que llevaba no era solo el suyo, era un dolor colectivo, un dolor que emanaba de las piedras y del lugar mismo. Sin embargo, en este momento de vulnerabilidad, una nueva dimensión del misterio comenzó a revelarse. Las paredes de la cámara parecían latir con energía propia y las inscripciones que antes habían sido meras letras ahora se convirtieron en imágenes vívidas en su mente. Vio figuras encapuchadas bailando alrededor del altar, la luz de las llamas reflejándose en sus rostros confusos. Eran los durmientes y estaban despertando. Petar se dio cuenta de que el equipo no se ocupaba solo de la historia antigua. Estaban en el centro de un conflicto que trascendió el tiempo. Las acciones que tomaron a partir de ese momento podrían desencadenar consecuencias inimaginables. Necesitaba alertar a María e Iván, pero antes de que pudiera irse, una fuerza invisible lo detuvo. Las voces se unieron en un coro ensordecedor, y Petar comprendió que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se estaba desdibujando, y con eso comenzó la verdadera lucha por la supervivencia. Con cada segundo, la tensión aumentaba, y sabía que necesitaba enfrentar no solo los misterios de Perpericón, sino también los demonios que llevaba dentro de sí. La búsqueda de respuestas se convirtió ahora en una carrera contra el tiempo, y la revelación de lo que realmente habitaba esas ruinas no solo podría cambiar el destino del equipo, sino también el del propio Petar. Lo que estaba a punto de descubrirse podría ser la clave de la liberación o de la condenación eterna. Y mientras la luna llena iluminaba la noche, las sombras alrededor de Perpericón parecieron elevarse, esperando revelar secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. La noche aún era joven, y el verdadero terror apenas comenzaba. Las sombras se hicieron más profundas cuando salió la luna llena, iluminando las ruinas de Perpericón con un brillo espectral. La atmósfera estaba cargada de un misterio palpable, y el equipo de investigación se vio cada vez más inmerso en acontecimientos inexplicables. El altar de piedra, ahora revelado, parecía no solo un objeto de estudio, sino un portal a algo mucho más profundo y oscuro. Esa noche, mientras se reunían alrededor de la fogata,
La tensión entre los miembros del equipo se hizo evidente. Petar, que hasta entonces se había mostrado confiado y decidido, empezó a sentir la presión de lo desconocido. María, la asistente, estaba visiblemente molesta. Miró a Petar con ojos inquietos, como buscando una señal de él de que todo estaría bien. Iván, por otra parte, intentó mantener la racionalidad, pero su postura escéptica comenzaba a flaquear. Contaba chistes para romper el ambiente, pero cada risa sonaba forzada, como si estuviera tratando de ocultar su propio miedo. Petar, ¿no crees que deberíamos considerar la posibilidad de que estemos jugando con algo que no entendemos?, preguntó María con la voz ligeramente temblorosa. Estas inscripciones hablan de almas atrapadas, y esos sonidos no son normales. Petar vaciló, recordando la sensación opresiva que había sentido al entrar a la cámara subterránea. Sabía que María tenía razón, pero lo impulsó la necesidad de descubrir la verdad sobre lo que le pasó a su hermana. Se volvió hacia Iván en busca de apoyo. No podemos dejarnos llevar por el miedo. Necesitamos entender lo que pasó aquí. Esta gente, esta civilización, tienen algo que enseñarnos. La determinación de Petar era palpable, pero también sentía el peso de la duda. ¿Qué estaba realmente en juego? A medida que continuaba la conversación, un nuevo personaje entró en escena. Nikolai, un antiguo residente del pueblo cercano que se había ofrecido a ayudar al equipo con sus conocimientos locales. Era un hombre de aspecto desgastado, con ojos que parecían haber visto demasiado y un aire de sabiduría que atraía la curiosidad de todos. Nikolai se acercó al grupo, atraído por las voces. «No deberías estar aquí», dijo, y su voz profunda resonó en la noche. «Perpericón guarda secretos que no deben ser perturbados. Los durmientes no son solo leyendas, son advertencias». Petar sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de Nikolai era inquietante, y se dio cuenta de que el anciano no era solo un residente, sino alguien profundamente conectado con la historia de la región. Sin embargo, la curiosidad de Petar le llevó a interrogarlo. «¿Qué sabes de los durmientes?», preguntó Petar, tratando de ocultar la urgencia en su voz. Nikolai miró fijamente a Petar, como si evaluara su alma. «Son almas que fueron traicionadas, que no encontraron la paz. Se cree que al perturbar su descanso, se puede despertarlos. Y cuando eso sucede, las consecuencias son nefastas». Iván, que hasta entonces había mantenido una postura escéptica, ahora parecía intrigado. «¿Pero qué pasó exactamente con estas almas? ¿Qué quieren?» «Quieren justicia», respondió Nikolai. Su voz ahora era un susurro. «Y el sacrificio es la única manera de apaciguarlos. Si no entiendes esto, corres el riesgo de convertirte en uno de ellos». Las palabras de Nikolai resonaron en la mente de Petar. Recordó las historias que le contaba su abuela, que hablaban de almas vengativas y de sacrificios en nombre de la paz. Sin embargo, no podía permitir que el miedo dominara su búsqueda de respuestas. El eco de su hermana, perdido en las brumas de los recuerdos, le instó a seguir adelante. Esa noche, mientras el equipo se retiraba a sus tiendas, Petar no pudo dormir. Las voces que había oído en las sombras de la cámara ahora parecían más cercanas. Se levantó y decidió explorar las ruinas una vez más, sintiendo que necesitaba entender lo que las piedras intentaban decirle. Mientras caminaba entre las ruinas, la luna iluminaba los contornos de las estructuras, creando una atmósfera surrealista. Se detuvo frente al altar y se arrodilló, tocando la fría piedra con las yemas de los dedos. Una ola de emociones lo invadió. El dolor de perder a su hermana, la necesidad de respuestas y la creciente sensación de que el destino del grupo estaba entrelazado con los secretos que guardaba Perpericón. Mientras Petar estaba sumido en sus pensamientos, escuchó un susurro. No fue una ilusión, era una voz clara, una llamada que parecía emanar de las profundidades de la cámara. Se puso de pie abruptamente, con el corazón acelerado. La voz le sonó familiar y un instinto primitivo lo impulsó a seguir adelante.
Petar entró en la cámara y la oscuridad lo tragó. El sonido de su propio corazón resonó en las paredes mientras se acercaba al altar. Y entonces, de repente, la atmósfera cambió. Un viento frío surgió de la nada, haciendo que las antorchas parpadearan y la voz resonara con más intensidad. Petar. Fue un susurro, pero reconoció la voz. Era el de su hermana. Se quedó paralizado, su mente dando vueltas en confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Fue una ilusión? ¿Una manifestación de tu pasado? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba procesar lo que estaba sintiendo. El dolor que llevaba no era solo el suyo, era un dolor colectivo, un dolor que emanaba de las piedras y del lugar mismo. Sin embargo, en este momento de vulnerabilidad, una nueva dimensión del misterio comenzó a revelarse. Las paredes de la cámara parecían latir con energía propia y las inscripciones que antes habían sido meras letras ahora se convirtieron en imágenes vívidas en su mente. Vio figuras encapuchadas bailando alrededor del altar, la luz de las llamas reflejándose en sus rostros confusos. Eran los durmientes y estaban despertando. Petar se dio cuenta de que el equipo no se ocupaba solo de la historia antigua. Estaban en el centro de un conflicto que trascendió el tiempo. Las acciones que tomaron a partir de ese momento podrían desencadenar consecuencias inimaginables. Necesitaba alertar a María e Iván, pero antes de que pudiera irse, una fuerza invisible lo detuvo. Las voces se unieron en un coro ensordecedor, y Petar comprendió que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se estaba desdibujando, y con eso comenzó la verdadera lucha por la supervivencia. Con cada segundo, la tensión aumentaba y sabía que necesitaba enfrentar no solo los misterios de Perpericon, sino también los demonios que llevaba dentro de sí. La búsqueda de respuestas se convirtió ahora en una carrera contra el tiempo, y la revelación de lo que realmente habitaba esas ruinas no solo podría cambiar el destino del equipo, sino también el del propio Petar. Mientras tanto, fuera de la cámara, María e Iván comenzaron a sentir una inquietud creciente. Algo se sentía mal. Una sombra se cernía sobre ellos y la conexión con Petar parecía rota. Iván, que intentaba mantener la racionalidad, no podía ignorar la sensación de que los estaban observando. «Necesitamos encontrarlo», dijo Iván, con la voz llena de preocupación. «No puede estar solo ahí dentro». María estuvo de acuerdo, pero una parte de ella dudaba. ¿Qué pasaría si trajeran de vuelta a Petar y si las almas de los durmientes ya estuvieran despiertas? Un miedo profundo se apoderó de ella y el recuerdo de su propia historia de pérdida y arrepentimiento la perseguía. La muerte de su hermana en un trágico accidente le había dejado profundas cicatrices y la idea de perder de nuevo a un ser querido le resultaba insoportable. Mientras tanto, Petar, dentro de la cámara, luchaba contra la creciente presión de las voces. Vio destellos de su infancia, momentos que creía haber olvidado, la risa con su hermana, sus promesas de protección y el dolor agudo de su pérdida. La intensidad de estos sentimientos empezó a confundirlo. Ya no sabía dónde terminaba la realidad y comenzaba la alucinación. La línea entre el pasado y el presente se desdibujó y se preguntó si estaba realmente solo o si la presencia de su hermana era una manifestación de su mente. De repente, la cámara empezó a temblar. Los durmientes parecían moverse y Petar sintió como si las paredes se movieran, como si el lugar estuviera vivo. Necesitaba irse, pero la fuerza invisible que lo mantenía allí lo detuvo. Las imágenes de las figuras danzantes se hicieron más intensas y se dio cuenta de que no eran solo espíritus deambulando. Fueron las almas traicionadas las que clamaron por justicia. En un momento de claridad, Petar comprendió que su búsqueda no era solo de la verdad sobre la pérdida de su hermana, sino también de la resolución de un conflicto que se había extendido por generaciones. Necesitaba enfrentarse a los durmientes,
comprender su sufrimiento y, de algún modo, ayudarlos a liberarse. Pero ¿cómo podría hacer eso si se cuestionaba su propia cordura? Las sombras se espesaron y la atmósfera se volvió cada vez más opresiva en la cámara subterránea de Perpericón. Petar sintió el aire a su alrededor palpitar con una energía extraña, casi palpable. Era como si las paredes respiraran, y se preguntó si se trataba de una alucinación provocada por el miedo o si realmente había algo allí, algo mirándolo. La voz de su hermana resonó en su mente, pero ahora ella no era un recuerdo reconfortante. Estaba lleno de dolor, anhelo y un grito de ayuda. Mientras tanto, afuera, María e Iván estaban en alerta. La noche parecía haberse vuelto más oscura, y la luna, que antes había iluminado las ruinas con un brillo etéreo, ahora estaba oculta por espesas nubes, como si temiera lo que allí estaba sucediendo. El malestar creció en sus corazones, y el silencio que envolvió el campamento fue ensordecedor. ¿Dónde estaba?, murmuró Iván, mirando hacia la entrada de la cámara, como si pudiera ver a través de las piedras. Tenemos que ir tras él. No podemos esperar más. María vaciló, sintiendo el peso del miedo y la duda. ¿Y si está en peligro? ¿Qué haremos si encontramos algo que no podemos entender? Esa historia sobre los durmientes y las almas atrapadas podría ser real. Iván puso los ojos en blanco, pero la frustración en su expresión no era solo escepticismo. También sintió una punzada de preocupación. Necesitamos respuestas. Si lo encontramos, podemos convencerlo de que regrese. Su curiosidad podría costarnos muy cara. La idea de seguir a Petar al interior de la cámara era aterradora, pero la necesidad de proteger a su amigo y buscar la verdad los impulsó. Con un profundo suspiro, María asintió. Vamos, pero debemos tener cuidado. No sabemos qué se esconde dentro. Mientras se preparaban para entrar, Petar estaba teniendo una batalla interna. Las voces se convirtieron en un coro ensordecedor y la imagen de su hermana se volvió más vívida, más real. La vio bailando entre las sombras, pero sus ojos se llenaron de tristeza. Quería alcanzarla, pero algo lo detenía. Las figuras encapuchadas que antes parecían distantes, ahora estaban cerca, rodeándolo, y Petar sintió que se hundía en un abismo de emociones. «¿Por qué no me dejaste ir?», gritó. Su voz resonó en las frías paredes. «Prometí que te protegería». Las figuras se detuvieron y el silencio se apoderó de la cámara. Entonces, una de las sombras se destacó, avanzando hacia Petar. No sabía si debía retirarse o afrontarlo. ¿Qué fue esa presencia? ¿Un espíritu vengativo? ¿Un guardián? Las respuestas se le escapaban, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo crucial. «No puedes escapar de tu pasado, Petar», dijo la figura. Su voz resonó como un susurro llevado por el viento. «Lo que buscáis no es solo la verdad, sino la redención». Las palabras resonaron en la mente de Petar. En ese momento se dio cuenta de que su búsqueda no se trataba solo de su hermana, sino de sí mismo y de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Se había alejado de su familia, de sus raíces, y el peso de la culpa lo seguía como una sombra. Las almas atrapadas no eran solo un eco de tragedias pasadas, eran reflejos de sus propios fracasos y arrepentimientos. Afuera, María e Iván avanzaron cautelosamente por la cámara y la tensión entre ellos crecía a cada paso. El aire se llenó de un frío cortante y la oscuridad pareció envolverlos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda y la sensación de ser observada se intensificó. «¿Sientes eso?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «Estamos siendo vigilados». Iván asintió. Sus ojos escanearon su entorno como un depredador en busca de una presa. «Necesitamos encontrar a Petar. No puede estar muy lejos. Separémonos y busquemos». «No», exclamó María sosteniendo el brazo de Iván. «No podemos separarnos. Eso es lo que quieren. La división nos hace vulnerables». Iván vaciló.
pero la urgencia en la voz de María le hizo reconsiderar. Entonces vayamos juntos. Necesitamos ser rápidos. Mientras tanto, Petar comenzó a sentir que la presión de las voces a su alrededor aumentaba. Se dio cuenta de que la figura que destacaba entre las sombras se acercaba y la sensación de que el tiempo se acababa se hacía cada vez más fuerte. La figura era una mujer y en su mirada había una profunda tristeza. Debes elegir, Petar. Libéranos o únete a nosotros para siempre. El dilema se formó en su mente. Como una pesadilla. ¿Cómo podría liberar esas almas sin sacrificar algo? De la elección era abrumador y la presión en la cámara parecía aumentar. Sentir el dolor de la pérdida, la culpa y el arrepentimiento pulsando en su pecho. ¿Qué necesito hacer?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Cómo puedo ayudarlos? La mujer sonrió. Ya sabes la respuesta. El sacrificio es la única manera de apaciguar a quienes están atrapados. Pero el sacrificio no tiene por qué ser de sangre. Puede ser de dolor, de arrepentimiento, de amor no resuelto. La idea de sacrificar algo tan íntimo y personal le aterrorizaba. Recordó todos los momentos que había dejado pasar, las promesas incumplidas y las palabras no dichas. El dolor de perder a su hermana estaba entrelazado con su propia incapacidad para afrontar la culpa. ¿Podría ser esta la clave para liberar a los durmientes? Mientras pensaban, María e Iván finalmente llegaron a la entrada de la cámara. El frío que emanaba del interior era casi insoportable y la oscuridad parecía tragárselos. Al entrar, fueron recibidos por un silencio opresivo y un espectáculo que los dejó paralizados. Petar estaba de pie ante el altar. Su expresión era una mezcla de dolor y determinación. Las sombras danzaban a su alrededor y la figura de la mujer parecía temblar en un movimiento de desesperación. María sintió que su corazón se aceleraba al ver a su amiga en ese estado. ¡Petar!, gritó, pero su voz no pareció llegar a su amiga. Iván, a su vez, avanzó cautelosamente, con los ojos fijos en la escena que tenían ante ellos. «Petar, ¿qué pasa? Necesitamos salir de aquí». Petar giró la cabeza y, mientras miraba a María e Iván, la expresión de su rostro transmitía no solo desesperación, sino también una profunda comprensión. El tiempo se acababa y la decisión que estaba a punto de tomar no solo le afectaba a él, sino a todos los que le rodeaban. Comenzó, pero las palabras le fallaron. Se encontró entre el deseo de liberar almas y el miedo de perder todo lo que le quedaba. La figura de la mujer miró a María e Iván. Su mirada llevaba una advertencia silenciosa. El sacrificio es clave, pero puede tener un alto costo. María sintió el peso de esas palabras y en ese momento una comprensión aterradora se formó en su mente. Cualquiera que fuera la elección de Petar, no sería solo una decisión personal, los afectaría a todos. La tensión iba en aumento y la necesidad de actuar se hacía urgente. «Petar, necesitamos tu elección», gritó María con la voz temblorosa pero firme. «No podemos dejar que esto nos consuma». El dilema resonó entre ellos como un eco de destinos entrelazados. Lo que Petar decidió ahora podría cambiar el curso de sus vidas para siempre, y la revelación de la verdad sobre los durmientes estaba a punto de revelarse, sacando a la luz secretos guardados durante años. Mientras la cámara vibraba con la energía del pasado, la tensión entre lo que era y lo que podría ser se volvió insoportable. Y el destino del equipo dependía del coraje de un hombre frente a una elección que, en última instancia, podría traer paz o condenación. La atmósfera en la cámara subterránea se volvió cada vez más densa, como si las propias paredes estuvieran absorbiendo la creciente tensión. Petar quedó paralizado entre la elección de liberar las almas atrapadas o preservar su propio ser. Las voces que lo atormentaban, ahora un lamento colectivo, llenaron el espacio con un eco de dolor y desesperación.
Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad. Las sombras a su alrededor parecieron bailar frenéticamente y la figura de la mujer se acercó. Su expresión era una combinación de esperanza y tristeza. Ella era una representación viviente de lo que significaba estar atrapado entre dos mundos. Y Petar sintió que se le encogía el corazón al reconocer lo que estaba en juego. Sabía que el sacrificio requerido no era solo una elección entre la vida y la muerte, sino una decisión que podría resonar durante generaciones. Lo que elijas, Petar, no es solo para ti, susurró la mujer, su voz mezclada con una mezcla de compasión y urgencia. Las almas atrapadas aquí anhelan la liberación, pero la única manera de lograrla es a través de la verdad que te ocultas a ti mismo. Petar miró a la mujer, buscando la chispa de comprensión que pudiera guiarlo. Los recuerdos de su hermana danzaron en su mente, como una luz tenue en la oscuridad. Recordó momentos en que la falta de atención y el orgullo lo habían alejado de ella y la culpa pesaba como un ancla en su corazón. La elección que estaba a punto de tomar no solo afectó su vida, sino también la vida de todos sus seres queridos. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz casi un susurro, pero llena de determinación. Ya no quería huir de su dolor ni de las decisiones que lo habían moldeado. «Acepta tu arrepentimiento», respondió la mujer. Su figura pareció desaparecer en la oscuridad. «Acepta el dolor que llevaste y ofrécelo como sacrificio. Solo entonces podrás liberar a los que están atrapados». El amor no resuelto es una cadena poderosa, pero romperla requiere coraje. Afuera, María e Iván contemplaban la escena con una mezcla de miedo y esperanza. Eran conscientes de que el tiempo se acababa y cada segundo que pasaba parecía hundirlos más profundamente en un abismo de desesperación. María sintió que su corazón se aceleraba cuando vio que la expresión de Petar cambiaba de confusión a determinación decidida. «¡Petar!», gritó de nuevo tratando de alcanzar a su amiga. «No dejes que esto te consuma». Iván, al darse cuenta de la urgencia de la situación, decidió actuar. Avanzó, sus instintos protectores se intensificaron. «Petar, estamos aquí contigo. No tienes que hacer esto solo». Las palabras de Iván resonaron en la cámara y Petar se giró. Su expresión era una mezcla de gratitud y desesperación. No estaba solo. Había personas que se preocupaban por él, que estaban dispuestas a enfrentar sus propios miedos y ayudarlo a soportar el peso de la culpa. La figura de la mujer vaciló y Petar se dio cuenta de que su presencia tenía poder sobre el entorno. Sabía que la elección que estaba a punto de tomar no era solo suya, sino la de todos sus seres queridos. Respiró hondo, sintiendo la energía pulsante a su alrededor y las voces de las almas atrapadas comenzando a mezclarse con su propio grito de liberación. «Acepto», declaró Petar, su voz resonando con una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Acepto mi arrepentimiento y todo lo que no hice. Estoy listo para liberar a los que están atrapados». Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse y la figura de la mujer sonrió, una sonrisa que parecía liberar luz en la oscuridad. La atmósfera en la cámara cambió. El aire se volvió más ligero y las voces que antes gritaban ahora se convirtieron en murmullos de gratitud. María e Iván se miraron, la esperanza renovando sus fuerzas. Pero entonces una nueva ola de tensión se apoderó del espacio. La cámara empezó a temblar y las paredes vibraron con una fuerza sobrenatural. Las almas atrapadas estaban reaccionando a la decisión de Petar y la energía acumulada durante años parecía a punto de explotar. «¿Lo que está sucediendo?», gritó Iván mientras intentaba mantener el equilibrio. «Petar, ¿qué hiciste?». «Yo no lo sé», respondió Petar, tomando el control la confusión. Sintió que la presión aumentaba, como si la cámara se cerrara a su alrededor,
y la figura de la mujer ahora parecía distorsionarse, como un reflejo en una superficie ondulada. «Debes concentrarte», gritó la mujer, su voz atravesando el caos. «Libérate del dolor, Petar, déjalo fluir». La tensión se convirtió en un torbellino de emociones. Petar sintió que el peso de la culpa se le quitaba de encima y los recuerdos de su hermana y sus fracasos salían a la superficie. Recordó el amor que no había demostrado, las palabras que no había dicho y el tiempo que no había aprovechado. Y a medida que estos recuerdos se acumulaban, el dolor se intensificaba hasta que ya no pudo soportarlo. «Lo siento mucho», gritó, con la voz llena de emoción. «Lo siento por todo». En ese instante, las sombras comenzaron a disiparse y las almas atrapadas comenzaron a manifestarse, sus formas etéreas brillando en una luz suave. María e Iván observaron con asombro cómo las figuras se unían a Petar. Lo rodeaban en un aura de luz. Era como si la cámara misma renaciera, y las paredes se estaban volviendo transparentes, revelando un horizonte de posibilidades. Pero la figura de la mujer, una vez tan imponente, ahora parecía vacilar, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Petar se dio cuenta de que la liberación de las almas tenía un precio, y la mujer se estaba convirtiendo en parte del sacrificio. «¡No!», él gritó, extendiendo su mano. «No tienes que hacer eso. Es su elección», respondió una de las almas. Su voz resonaba con el poder antiguo. «El verdadero amor es un sacrificio, y ella hizo su elección». La pelea se intensificó, y el suelo debajo de sus pies comenzó a romperse. Petar estaba en un frenesí, su mente luchando contra la idea de perder a la mujer que había sido su guía. Sintió que la desesperación crecía, pero también una feroz determinación. No podía dejar que eso sucediera. Con un último esfuerzo, se centró en su dolor y su pérdida, canalizando todo lo que llevó a un solo grito de liberación. «Te dejo ir, te dejé ir a encontrar la paz». Las sombras finalmente se dispersaron y una ola de luz intensa envolvió la cámara. Petar se sintió atraído, como si lo estuvieran arrastrando a un nuevo plano de existencia. Y como las almas finalmente encontraron su descanso, la figura de la mujer sonrió por última vez, antes de disiparse en una luz radiante. El ambiente se calmó, y la cámara, ahora iluminada, parecía más viva que nunca. Petar cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Se había enfrentado a su pasado y tomó la decisión correcta. Pero ¿qué quedaba de ellos ahora? María e Iván corrieron hacia él. Sus caras reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. Lo que habían presenciado era algo que desafió la comprensión. Pero, ¿qué significaba para ellos? El sacrificio hecho había traído liberación, pero también había dejado marcas indelebles en sus almas. «Petar, ¿estás bien?», María preguntó. Su voz temblaba, pero llena de preocupación. «Yo no lo sé», respondió. La realidad de lo que había sucedido comenzó a aparecer. «Pero creo que ahora finalmente puedo seguir adelante». Sus palabras resonaron en la cámara, y a medida que las sombras se disiparon y la luz llenó el espacio, entendieron que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de esperanza. Lo que se había perdido ahora se podía encontrar nuevamente, y el futuro, aunque incierto, estaba al alcance. Con un último vistazo a la cámara decidieron que era hora de dejar ese lugar oscuro. Pero su viaje apenas comenzaba, y los ecos del pasado aún reverberaban en sus almas, listos para ser enfrentados. Lo que se había lanzado no fue solo un fin, sino el presagio de un nuevo comienzo. La atmósfera en la cámara subterránea finalmente se calmó, pero la sensación de alejamiento y reverberación aún permanecía en el aire. Petar se puso de pie, sintiendo cada fibra de su ser tan pesado como el plomo. Los ecos de la pelea con la que acababa de luchar todavía resonaban en su mente, un recordatorio constante de lo que había sacrificado. Sabía que aunque había liberado las almas, la batalla interna había dejado profundas marcas en su alma.
María e Iván se acercaron, la preocupación escrita en sus rostros. El alivio de ver a Petar de pie era palpable, pero la sombra de la experiencia aún los envolvió. «Hiciste lo que tenías que hacer», Iván dijo, colocando su mano sobre el hombro de Petar. El gesto era reconfortante, pero también tenía un peso que aún no podían comprender completamente. «¿Pero qué ahora? ¿Qué hacemos a continuación?». Petar miró los rostros de sus amigos, la luz de la cámara que se refleja en sus ojos. Quería creer que la liberación de las almas era el final de su viaje, pero una parte de él sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La culpa y el dolor que había enfrentado no desaparecerían fácilmente, y la sensación de responsabilidad aún pesaba sobre sus hombros. «No lo sé», respondió, su voz temblando, «pero siento que necesitamos entender mejor lo que sucedió aquí. No era solo una cámara llena de almas, era parte de algo mucho más grande». María frunció el ceño cuidadosamente. «¿Qué quieres decir? ¿Qué más podría haber?». La expresión de Petar se endureció. No quería alimentar más misterios, pero la vista de la mujer y la intensidad de la energía que había sentido no podía ser ignorada. La mujer era real y sus palabras había un significado detrás de esto. No fue solo un acto de liberación, era como si ella estuviera tratando de mostrarnos algo. Iván asintió. Sus características se volvieron más serias. «Entonces, ¿crees que todavía hay almas atrapadas? ¿O algo más que debe resolverse?». «No lo sé», Petar admitió, mirando el piso cubierto de polvo y sombras. «Pero siento que esta cámara, este lugar, todavía tiene secretos, y si no nos ocupamos de ello, podría haber consecuencias». El trío se sentó en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y miedos. La cámara, ahora iluminada, parecía ser un reflejo de sus almas, limpia, pero llena de marcas de un pasado que no podía ignorarse. Liberación había traído nuevo aire, pero también había dejado un vacío que gritó por respuestas. «Necesitamos encontrar más información», María finalmente dijo, rompiendo el silencio. «No podemos simplemente salir de aquí y dejar todo atrás. Si hay más por venir, necesitamos prepararnos». Peter estuvo de acuerdo. «Y si hay otras almas atrapadas, también necesitamos ayudarlas. No podemos repetir los errores del pasado». Iván miró hacia la salida, la luz del día que se filtraba a través de la entrada de la cámara. «Entonces, vamos, pero debemos tener cuidado. No sabemos qué más nos puede esperar». Cuando salieron de la cámara, el trío sintió el aire fresco y vigorizante del mundo exterior. La luz del sol era casi cegadora, pero también era una señal de esperanza. Sin embargo, incluso cuando se alejaron de ese lugar oscuro, una sensación persistente de que algo aún estaba por llegar los acompañó. Petar miró a sus amigos, dándose cuenta de cómo la experiencia los había unido de una manera que nunca podrían haber imaginado. Ya no eran solo amigos, eran aliados en una lucha más grande. Un grupo que ahora compartía cicatrices emocionales y una profunda comprensión de lo que significaba enfrentar a lo desconocido. «No podría haberlo hecho sin ti», dijo Petar, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. «Gracias por estar aquí». María le devolvió la sonrisa, pero había algo en su mirada que Petar no podía ignorar. Una inquietud, tal vez. «Somos un equipo, Petar, pero necesitamos estar listos para lo que viene después». Mientras caminaban hacia el horizonte, la conversación fluyó naturalmente entre ellos, pero la tensión aún colgaba en el aire. Las cicatrices emocionales eran visibles, y la dinámica entre ellas había cambiado. Ahora había un entendimiento implícito de que todos estaban conectados, no solo a través de experiencias compartidas, sino también a través de las elecciones que tendrían que tomar en el futuro. Cerca de la salida del bosque que rodea la cámara, una luz extraña comenzó a parpadear entre los árboles. Petar se detuvo, su corazón acelerando. «¿Viste eso?». Los amigos miraron en la dirección indicada y Iván frunció el ceño. «¿Qué crees que es?».
No estoy seguro, respondió Petar, una mezcla de curiosidad y aprensión que crecen dentro de él. Pero podría ser una pista, una nueva oportunidad para comprender más sobre lo que enfrentamos. María dudó, su expresión preocupada. ¿De verdad quieres volver a eso? ¿No deberíamos dar un paso atrás e intentar seguir adelante? ¿Qué pasa si esta es una forma de ayudar a otras personas? Petar insistió. Su determinación resurgió. No puedo dejar que el miedo me impida hacer lo correcto. Iván asintió. La determinación de Petar parecía frotar en el grupo. Entonces vamos, pero debemos tener cuidado. Sabes, lo que enfrentamos puede ser el comienzo. Y así, con los corazones latidos y la determinación renovados, los tres amigos avanzaron hacia la luz que los llamó. El futuro era incierto, y lo que se había resuelto aún dejaba un rastro de misterio a su paso. Pero una cosa era segura: estarían juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que surgiera, decidido a descubrir la verdad que todavía se escondía en las sombras. A medida que se acercaban a la luz, los ecos del pasado comenzaron a entrelazarse con las promesas del futuro, y Petar sabía que su viaje acababa de comenzar. Lo que vino después estaba envuelto en misterio, pero el coraje y la amistad que habían cultivado serían sus armas más poderosas. Cada paso que daban los acercaba a nuevas verdades, nuevos descubrimientos y nuevas almas que necesitaban ayuda. El mundo, con todas sus complejidades y desafíos, los esperaba. La atmósfera en la cámara subterránea finalmente se calmó, pero la sensación de alejamiento y reverberación aún permanecía en el aire. Petar se puso de pie, sintiendo cada fibra de su ser tan pesado como el plomo. Los ecos de la pelea con la que acababa de luchar todavía resonaban en su mente, un recordatorio constante de lo que había sacrificado. Sabía que aunque había liberado las almas, la batalla interna había dejado profundas marcas en su alma. María e Iván se acercaron, la preocupación escrita en sus rostros. El alivio de ver a Petar de pie era palpable, pero la sombra de la experiencia aún los envolvió. «Hiciste lo que tenías que hacer», Iván dijo, colocando su mano sobre el hombro de Petar. El gesto era reconfortante, pero también tenía un peso que aún no podían comprender completamente. «¿Pero qué ahora? ¿Qué hacemos a continuación?» Petar miró los rostros de sus amigos, la luz de la cámara que se refleja en sus ojos. Quería creer que la liberación de las almas era el final de su viaje, pero una parte de él sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La culpa y el dolor que había enfrentado no desaparecerían fácilmente, y la sensación de responsabilidad aún pesaba sobre sus hombros. «No lo sé», respondió, su voz temblando, «pero siento que necesitamos entender mejor lo que sucedió aquí. No era solo una cámara llena de almas, era parte de algo mucho más grande». María frunció el ceño cuidadosamente. «¿Qué quieres decir? ¿Qué más podría haber?» La expresión de Petar se endureció. No quería alimentar más misterios, pero la vista de la mujer y la intensidad de la energía que había sentido no podía ser ignorada. La mujer era real, y sus palabras había un significado detrás de esto. No fue solo un acto de liberación, era como si ella estuviera tratando de mostrarnos algo. Iván asintió. Sus características se volvieron más serias. «Entonces, ¿crees que todavía hay almas atrapadas? ¿O algo más que debe resolverse?» «No lo sé», Petar admitió, mirando el piso cubierto de polvo y sombras. «Pero siento que esta cámara, este lugar, todavía tiene secretos, y si no nos ocupamos de ello, podría haber consecuencias». El trío se sentó en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y miedos. La cámara, ahora iluminada, parecía ser un reflejo de sus almas, limpia, pero llena de marcas de un pasado que no podía ignorarse. Liberación había traído nuevo aire, pero también había dejado un vacío que gritó por respuestas. «Necesitamos encontrar más información», María finalmente dijo, rompiendo el silencio.
No podemos simplemente salir de aquí y dejar todo atrás. Si hay más por venir, necesitamos prepararnos. Peter estuvo de acuerdo. Y si hay otras almas atrapadas, también necesitamos ayudarlas. No podemos repetir los errores del pasado. Iván miró hacia la salida, la luz del día que se filtraba a través de la entrada de la cámara. Entonces, vamos, pero debemos tener cuidado. No sabemos qué más nos puede esperar. Cuando salieron de la cámara, el trío sintió el aire fresco y vigorizante del mundo exterior. La luz del sol era casi cegadora, pero también era una señal de esperanza. Sin embargo, incluso cuando se alejaron de ese lugar oscuro, una sensación persistente de que algo aún estaba por llegar los acompañó. Petar miró a sus amigos, dándose cuenta de cómo la experiencia los había unido de una manera que nunca podrían haber imaginado. Ya no eran solo amigos, eran aliados en una lucha más grande. Un grupo que ahora compartía cicatrices emocionales y una profunda comprensión de lo que significaba enfrentar a lo desconocido. No podría haberlo hecho sin ti, dijo Petar, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Gracias por estar aquí. María le devolvió la sonrisa, pero había algo en su mirada que Petar no podía ignorar. Una inquietud, tal vez. Somos un equipo, Petar, pero necesitamos estar listos para lo que viene después. Mientras caminaban hacia el horizonte, la conversación fluyó naturalmente entre ellos, pero la tensión aún colgaba en el aire. Las cicatrices emocionales eran visibles y la dinámica entre ellas había cambiado. Ahora había un entendimiento implícito de que todos estaban conectados, no solo a través de experiencias compartidas, sino también a través de las elecciones que tendrían que tomar en el futuro. Cerca de la salida del bosque que rodea la cámara, una luz extraña comenzó a parpadear entre los árboles. Petar se detuvo, su corazón acelerando. ¿Viste eso? Los amigos miraron en la dirección indicada y Iván frunció el ceño. ¿Qué crees que es? No estoy seguro, respondió Petar, una mezcla de curiosidad y aprensión que crecen dentro de él. Pero podría ser una pista, una nueva oportunidad para comprender más sobre lo que enfrentamos. María dudó, su expresión preocupada. ¿De verdad quieres volver a eso? ¿No deberíamos dar un paso atrás e intentar seguir adelante? ¿Qué pasa si esta es una forma de ayudar a otras personas? Petar insistió, su determinación resurgió. No puedo dejar que el miedo me impida hacer lo correcto. Iván asintió. La determinación de Petar parecía frotar en el grupo. Entonces vamos, pero debemos tener cuidado. Sabes, lo que enfrentamos puede ser el comienzo. Y así, con los corazones latidos y la determinación renovados, los tres amigos avanzaron hacia la luz que los llamó. El futuro era incierto, y lo que se había resuelto aún dejaba un rastro de misterio a su paso. Pero una cosa era segura, estarían juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que surgiera, decidido a descubrir la verdad que todavía se escondía en las sombras. Cuando se acercaban a la luz, una extraña sensación de inquietud comenzó a envolverlas. La luz latía como un corazón, y el bosque circundante comenzó a susurrar secretos que no eran propios. Petar se sintió atraído por esa luz, pero también temía lo que podría significar. Debemos ser cautelosos. Antes de que pudieran retirarse, la luz explotó en una serie de chispas brillantes, revelando una figura con capucha en el centro. El ser emanaba una energía que parecía contener el aliento del trío. La figura levantó la mano y una densa sombra se alejó de ella, envolviendo a los amigos en un abrazo helado. «No deberías haber venido aquí», dijo la figura. Su voz resonaba como un lamento. La liberación no fue el final, sino el comienzo de algo mucho peor. La sombra se extendió, envolviendo a María e Iván en la oscuridad opresiva. Petar intentó gritar, pero su voz estaba atascada. Vio a sus amigos ser arrastrados a la oscuridad y una risa fría resonó a su alrededor. «Ahora eres parte del ciclo.
Al igual que las almas que liberaste, tú también te perderán. La única forma de escapar es convertirse en lo que temen. La luz comenzó a desvanecerse y Petar se dio cuenta de que la cámara no era solo un lugar de liberación, sino una trampa. Estaba a punto de perderlo todo. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la sombra gritando a sus amigos: «¡No! ¡No podemos permitir que eso suceda!». Pero la oscuridad fue implacable. La risa de la figura resonó en su mente y él sabía que al tratar de salvar sus almas había invitado algo mucho más terrible. El ciclo de dolor y pérdida se repetiría y ahora él también estaba atrapado. Cuando la luz finalmente salió, el bosque se quedó en silencio. Petar sintió que la oscuridad se acercaba a su alrededor y su mente fue invadida por visiones de sus vidas pasadas, de elecciones incorrectas, de almas perdidas y de una pelea que nunca terminaría. Se dio cuenta de que al tratar de salvar a otros, se había convertido en parte del mismo horror. Y así, la luz que había prometido la esperanza se convirtió en un abismo interminable, donde el eco de las almas perdidas resonó eternamente. El trío, ahora parte de una nueva realidad, ya no era solo amigos, sino prisioneros eternos de sus propias elecciones, destinados a vivir en una repetición desgarradora de la batalla que nunca terminaría. Si te gustó esta historia, no te olvides de gustar y suscribirte al canal para obtener más historias como esta. Comparta con sus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Deje un comentario a continuación diciéndonos cuál fue su parte favorita o qué tipo de final le gustaría ver en una historia futura.